Pues bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos, una vez más. Un nuevo vídeo hoy con María Celia Koshur, que ya estuvimos, bueno, hace poquito haciendo un vídeo sobre el tema de la sanación, ¿no? De cómo amarse de esta manera, ¿no? Cómo empezar a sanar esta relación con uno mismo. Y hoy volvemos para continuar un poquito este proceso, esta serie de vídeos que trata de cómo bajar la visión espiritual al día a día, ¿no? Cómo tratar de bajar esta vibración, esta manera de ver el mundo en algo muy cotidiano, muy humano, muy material, muy de aquí y ahora, ¿no? Y por eso me encanta que estés una vez más conmigo, María Celia. Muchísimas gracias y bienvenida por estar aquí. Muchas gracias, Diego. Gracias por la invitación. Agradezco mucho estos encuentros donde podemos compartir nuestras experiencias como facilitadores y también como protagonistas de todo esto que vamos experimentando, ¿no? Y pudiendo compartir con otros. Así que gracias. Mm. Gracias por eso. Bueno, pues repito que tú eres, bueno, maestra en registros akáshicos, en Reiki, trabajas con PNL, trabajas, bueno, con muchísimas herramientas. Al fin y al cabo, una persona que acompaña a muchas otras, y otras yo tuve la suerte de, ¿no? de vivir unas sesiones contigo y me encantaron, así que, bueno, si eso resuena a algunas personas, que se pongan en contacto contigo, con todo lo que hay aquí abajo. Y de hecho, al final de este vídeo nos vas a proponer un pequeñito ejercicio práctico para que podamos integrar un poco la temática de hoy. Y la temática de hoy es, de alguna manera, cómo reconciliarme con mi linaje, ¿no? Entendiendo el linaje como bueno, pues mi sistema familiar, lo que vino antes, ¿no? De mí, papá, mamá, abuelos y todo lo que pueda haber ahí, ¿no? Mi linaje masculino, mi linaje femenino. Entonces, ¿cómo reconciliarme con esta parte de mí? Porque al fin y al cabo es una parte de mí. Y cómo de una cierta manera, ¿no? Estábamos hablando que la palabra reconciliar refiere a volver a unirse, ¿no? Volver a estar en amor con todo eso porque indubitablemente los que han hecho un poco de crecimiento personal o lo que sea saben que muchas heridas, muchos traumas que hemos podido vivir se originan en pequeñita infancia, incluso intrauterino o incluso en nuestro linaje a través de el transgeneracional y todas esas cosas que ya conocemos un poquito. Entonces, bueno, me gustaría que preguntarte un poquito cómo te gustaría introducir esto, ¿no? Esa pregunta de cómo reconciliarse con su linaje, por qué es importante, lo primero, que parece una chorrada, pero por qué es importante recordar un poco eso y cualquier cosa que tú quieras añadir ahí. Bueno, muchas gracias, Diego. Sí, ¿por qué es importante? Porque nos encuentra con nuestro lugar en el mundo, en el aquí y ahora. Nos permite ser hijos primero para luego convertirnos en adultos, sanar eso. Te cuento esto porque sucede mucho en la consulta que vienen adultos mayores con reclamos a sus padres y son memorias de niños, cuestiones que no han sanado aún. Personas, adultos de más de 60 años inclusive, y su actitud es de niños reclamando la atención que no han recibido y queda en ese bucle emocional y ese sentimiento y resentimiento que siguieron nutriendo durante toda su vida. Entonces me parece súper importante sanar ese punto de partida desde nuestra infancia para convertirnos en adultos sanos y poder paternar o maternar sanamente a nuestros hijos. Mm, Ese es el fundamento para mí de esta conversación, ¿no? mm. Sí, gracias por lo que traes. Enseguida me ha venido porque incluso de dar un taller ahora hace poco sobre el tema de las relaciones, de la intimidad, de la pareja y todo eso. Y de hecho eso va a ser seguramente el próximo vídeo que haremos, ¿no? Un poco sobre el tema de la pareja, que es un tema que interesa mucho. Darnos cuenta hasta qué punto la relación que yo tuve con mis padres o la relación que tengo con mi linaje en general, ¿no? Con mi parte femenina y masculina internamente, cómo se refleja en la relación de pareja. Y lo que tú dices, cuántas veces puedo ver adultos, y lo veo en mí y en las personas que acompaño, que en realidad tienen, a nivel emocional, tienen una edad de niños, ¿no? Puede ser que físicamente seas adulto, pero internamente somos niños que seguimos reclamando en general a la pareja
aquello que estábamos reclamando a papá o a mamá, ¿no? Básicamente puede ser atención, que se ocupen de mí, que me salven, que me cuiden, que me arreglen la vida, que me escuchen, bueno, muchas historias, ¿no? Y muy pocas relaciones realmente de pareja o íntima se encuentran desde dos adultos plenamente responsables de ellos mismos, ¿no? Que se encuentran. Y yo, por lo menos en mi experiencia personal, estoy aprendiendo a hacerlo, ¿no? Es algo que creo que a nivel de humanidad estamos aprendiendo, ¿no? Sí, sí, es lo que tal cual lo decís y, y así en esta experiencia de reconocernos a nosotros mismos en diferentes áreas de la vida, porque no es solo en la pareja, también en el trabajo, con compañeros, con amigos, eh, depende de la carencia que sintamos o reconozcamos de nuestra infancia, es así desde ese lugar es que nos comunicamos con los otros. Entonces, reconocer eso y poder sanar y tomar a los padres con respeto, comprendiendo que hicieron lo que pudieron con lo que tenían y nosotros desde este lugar consciente poder maternarnos o paternarnos y darnos esto que reclamamos, Mm, ¿no? Ser felices con nosotros, plenos con nosotros, para poder construir relaciones sanas y plenas. mm, Eh, Prueba y error. Es experimentarlo, es vivirlo, es reconocernos y como en el caso que vos mencionás, el tema de la pareja, desde mi experiencia personal y lo he comprobado en consultas, nuestra pareja es el mejor reflejo de la proyección que hacemos nosotros de nuestras carencias y de nuestros valores también, ¿no? La proyección que hacemos, toda la información de nosotros no hay nadie mejor que la pareja para reflejarnos nuestras propias necesidades. En esto del reclamar o pretender del otro, exigir, me parece que utilizar esto a favor, tomarlo con amor, el regalo de decir tengo a alguien que refleja mis carencias y bueno, tomar esa información con amor y ocuparme con responsabilidad de qué elijo para mí. mm. Ejemplo, tomo las heridas de la infancia, ¿no? Yo reconozco la del abandono y la de la injusticia y, y digo, claro, en ciertos momentos de mi vida yo he reclamado atención de otros. Y yo decía, pero ¿por qué no me prestan atención? ¿O por qué estoy sola? Y era por esa herida que no había sanado. Ese, eh, el reconocerla y decir, lo siento que no pudo ser así y darme esa atención a mí misma, para dejar Mm, de reclamarla ni a mis padres ni en el afuera, ¿no? Es una buena posibilidad que a mí me funcione. Os mm. invito a que la experimenten. Sí, sí, en lo que dices ahí comparto también, ¿no? A mí me venía cuando has dicho tomar a los padres, ¿no? Como la importancia que es de aceptar nuestros padres tales como son. Y una de las cosas que más me doy cuenta, porque doy muchos talleres de niño interior y de relación con papá, mamá, justamente, es un tema que a mí me apasiona. Em, y de las heridas de la niñez que has nombrado dos, ¿no? Bueno, que luego podemos entrar un poquito más en ese campo. Mm, Pero es una de las cosas que me parece, bueno, con lo que veo, ¿no? En general, una cosa es personas que dicen, no, mis padres han sido absolutamente perfectos conmigo, yo no tengo absolutamente nada que reprocharles, ¿no? Todo ha sido guay, ¿no? Hay como esa visión idealizada, ¿no? De papá y mamá. Otras mm, personas que al contrario, no es que mis padres han sido unos incapaces, no todo, y estamos en general en esas dos polaridades, ¿no? Muy pocas personas en general pueden reconocer que obviamente he vivido heridas con mis padres, pero sé que han hecho lo mejor que podían, ¿no? Y es como ese entre dos, ¿no? Es como, claro, que todos los padres, y tú que eres madre también, supongo que sabes que obviamente tus hijos habrán sentido en algún momento pues una falta de, un rechazo, algo que no es justo, sí, un sin abandono duda. porque no llegaste en el momento adecuado, ¿no? Y para mí era como primero es como colocar, incluso creo que antes de tomar a los padres, no sé qué te parece, poder reconocer mi niño herido, ¿no? Poder darle legitimidad y creo que es muy importante no quedarme ahí, porque es a veces donde igual
en el crecimiento personal nos podemos quedar bloqueado ahí en reclamar, ¿no? Sí, ¿Cómo lo ves? sí, sí, coincido en eso, que entiendo que ese es el punto de partida, ¿no? Mm, Que esa información es la que a mí me permite eh, empezar a reconciliarme conmigo, reconociéndome para después tomar a los padres y hacer esta comprensión y tomarlos con conciencia de que también fueron jóvenes que no tuvieron experiencia y que una demora involuntaria pudo a mí ocasionar una sensación de abandono, del mismo modo que eso se lo pudo ocasionar a mis hijos. No son actos quizás hasta involuntarios e inconscientes de nuestros padres o nosotros como padres, generar heridas. Entonces, desde esa comprensión y desde esa conciencia podemos tomarlo con aceptación y decir, claro, no fue con intención. Y así, aún si hubiera sido con alguna intención, podemos nosotros también soltarlo, mm, podemos soltar la experiencia, que esa claro. experiencia de algún modo nos reconecte con nosotros mismos y nos fortalezca, nos pare en la vida con los recursos que nosotros elijamos tener a partir de esas experiencias que nos han traído eh, algunos dolores o penas, o como vos decís, bueno, mencionando o profundizando en las heridas de la infancia, ¿no? Cada una de ellas nos ocasionan reacciones en la vida con las que después interactuamos. Entonces, tomar primero esa conciencia, y estoy coincido en eso, para luego sí tomar a los padres desde esa conciencia sanadora y Mm. de aceptación. Claro, y me viene también, ¿no? Como estábamos hablando de linaje, de transgeneracional en un momento, como tomar a los padres también ayuda, ¿no? Ver más allá, ver de dónde vienen ellos, ¿no? Porque muchas veces es algo Claro, como que no se ve, pero claro, yo si cojo el ejemplo de mis padres, a pesar de que yo haya podido sentir heridas, hostia, el trabajo que han hecho para sí, bloquear ya una cierta serie de informaciones, por ejemplo, el hambre, que yo no he conocido nunca, la violencia, la agresividad que no han plasmado, ¿no? en sí, mi educación y que ellos han vivido como niños, ¿no? Entonces, sí, muchísimas veces nos olvidamos de nuestros padres, de dónde vienen, de en qué cultura vivían, en qué tiempo, y también de lo que han recibido de sus padres y nuestros abuelos de sus abuelos, etcétera, etcétera. Y ¿sabes? Empezamos a ver de, hostia, hostia, lo que hay ahí detrás, ¿no? Y yo soy el resultado de todo esto, ¿no? Y me viene también añadir como un puntito sobre el tema de la epigenética. No sé, supongo que conoces un poquito, no sé si lo habrás escuchado. Pero bueno, sí, está demostrado, y eso para igual las personas que necesitan más tierra, está ya demostrado científicamente que algo que vivió tu abuela y que fue un choque emocional muy poderoso, se imprime en la lectura de los genes y eso puede tener, por ejemplo, como consecuencia, ¿no? En Holanda hubo una hambría muy fuerte después de la Primera Guerra Mundial y se dieron cuenta de que los nietos de las personas que vivieron esto tenían más propensión a la diabetes y a la obesidad, ¿no? Y tenían como muchos problemas con el tema de la comida, entonces, sin haberlo vivido ellos, ni sus padres, ¿no? Ni sus padres habían sí, desarrollado esos síntomas, ¿no? Lo han sí, desarrollado ellos. Entonces, me parece muy interesante recordar esto cuando hablamos de linaje, ¿no? Y de transgeneracional. sí, sí, tomo esto que decís, abrazo esto que decís más que lo tomo, porque mucho de las patologías o situaciones de salud eh, como bien decís, se manifiestan ahora y no hay como una comprensión lógica. Y cuando abordamos el tema de sanar el linaje, eh, es como lo vivo y me emociono, la verdad, porque surge esa magia de decir, wow, qué bien me siento y cómo en este orden sistémico que se propone, al ordenarse y al tomarse y al aceptarse y al devolver las cargas que uno quizás inconscientemente sostiene de madres, padres, abuelos, bisabuelos, eh, se liberan estas sensaciones o estos síntomas, ¿no? Hasta he comprobado en las sesiones que sanando o prestándose a este orden sistémico, algún consultante también ha impactado en sus madres esta sanación, pero en Mm, lo físico, ¿no? Pasado el tiempo y con esto de ocuparnos
de estar conscientemente tomando y sanando. Entonces, el que determina, hoy justo hice una publicación en Instagram, ¿no? Se le dice la oveja negra en la familia, es el que dice, basta, hasta acá llegué, yo lo hago de otro modo. Y de alguna manera, este personaje en el linaje es el que puede provocar el cambio y comenzar la sanación desde aquí hacia atrás y desde aquí hacia adelante, en consecuencia. Se Sí. sana perdonando y tomando conciencia. Ujú. Mm, Y una de las preguntas que hago, ¿qué supondrías o te imaginarías que alguna abuela o un padre eh, estaría contento con que vos heredes su enfermedad o sus problemas emocionales? ¿Serían felices? ¿Sería feliz tu bisabuela porque cargues vos con ese dolor que ella almacenó en su ADN? No, mm, de ningún modo. Lo comprobado es que ninguna bisabuela, abuela, abuelo eh, es dichoso porque su descendencia tome ese dolor. Por el contrario, nosotros al ordenar el sistema devolvemos la dignidad de lo que a ellos les sucedió y que de ningún modo pretendieron que su descendencia lo tomaran por el hecho de alivianar las cargas, ¿no? Por amor. Siempre mm, es por amor. El que toma el dolor del otro es por amor. Ningún nieto quiere ver a sufrir a su abuela, entonces inconscientemente toma esa carga y ese peso. Pero mm, tampoco ninguna abuela quiere que su nieto cargue con sus penas. claro. Entonces el orden sistémico lo que propone es esto. El que toma conciencia, bien, acomoda el sistema si así lo aceptan, ¿no? Eh, el linaje. Consciente o inconscientemente, uno desde su propio lugar se libera de esas cargas, Mm, devuelve la dignidad a quien que les generó ese dolor. mm. ¿Tiene sentido esto, Diego? Sí, ¿Lo has para mí sí, comprobado? claro. Claro, sí, por supuesto. Lo he comprobado en mí, en mi historia y en las personas que acompaño. De hecho, mira, en numerología, que es algo que me apasiona también, cuando saco el mapa numerológico de una persona, que es apasionante porque de repente ves todas las áreas de su vida ahí, y, bueno, todos los potenciales, desafíos y todo, y también ves el legado recibido por cada abuelo y cada abuela, ¿no? En la persona. Y en general es muy interesante porque desde ahí se puede hacer un trabajo, ¿no? A través de una visualización, de una meditación, de si es una carga, de devolverlo de nuestra manera y ver cómo cada abuelo y cada abuela y cada papá y mamá nos transmite una parte de luz y una parte de sombra, nos transmite a la vez unos dones, unos talentos y a la vez de nuestra manera de hecho, a mí me gusta verlo como se propone en ese curso que hice de numerología. No es tanto que es una carga o una herida que nos transmiten, pero más bien una invitación a poder ir más allá de donde ellos llegaron, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Está claro que en mi mapa pues hay una dificultad en disfrutar de la vida, ¿no? Disfrutar como ese niño interno, ¿no? Que simplemente disfruta de manera inocente y puedo ver de qué parte de mi linaje viene, porque ha habido pues, mucho sufrimiento, la vida era dura, ruda, ¿no? Y como una invitación de mi abuelo y mi abuela a simplemente, nosotros no hemos podido disfrutar de la vida, nos encantaría que tú sí, ¿entiendes? Entonces, claro, recibo esa carga energética, porque, claro, como estamos hablando de traer la visión espiritual a la tierra, es importante recordar aquí que absolutamente toda la materia, todo lo que se materializa, pues proviene de un espacio energético más sutil, que ahí también la física lo explica con la física cuántica, no vamos a entrar en detalles aquí, pero bueno, también es algo que es bastante más evidente ahora, ¿no? Y hay que traerlo porque si no, todo lo que estamos diciendo no tiene mucho sentido, en el sentido de que sí hay lazos energéticos, hay cargas, y esto nos atraviesa, que lo veamos o que no lo veamos, está presente en nosotros y podemos trabajar sobre ello, podemos ir al encuentro de esas cargas para soltarlas simplemente. Y en general, para mí, lo que yo me estoy dando cuenta, y no sé cómo lo vives tú, después de mucho sufrimiento me doy cuenta de que cualquier carga que me pesa o cualquier, sí, desafío que se presenta en mi vida es un regalo. Es un regalo tremendo porque no hay nada más gozoso
que de ir más allá de un desafío, ¿no? No sé cómo se diría en castellano, porque en francés sería, sí, la traducción sería ir más allá, ¿no? Pero afrontar el desafío y salir victorioso, ¿no? De esta manera, wow, he podido soltar esto, ¿no? He podido atravesar este miedo, he podido atravesar esa enfermedad, he podido atravesar esa adicción y he podido liberarme, ¿no? ¿Qué más gozoso hay que eso en la vida, ¿no? Entonces, bueno, para retomar un poquito lo que decías también de la sistémica, que es bueno, una corriente psicológica, espiritual y que hay que colocar también a través de las constelaciones y todo, para que todo el mundo nos pueda entender y seguir, se trata del hecho de volver a poner cada persona del sistema familiar o del linaje en su lugar energético, porque muchísimas veces lo que pasa es que nosotros como hijos o hijas nos empezamos a poner por encima de papá, mamá, y eso pasa mucho a la adolescencia, y me doy cuenta que hay gente que nunca salen de la adolescencia, ¿sabes? Ese momento donde te crees que lo sabes mejor que todo el mundo. Yo me acuerdo cuando entré en la universidad ya era como, a ver, yo os voy a explicar la vida a todos, ¿no? Y mirar tus padres desde una altura desde que no saben ellos, ¿no? Entonces, ese momento, ¿no? Donde nos ponemos por encima, es muy importante volver a colocarse, ¿no? En su lugar de hijo y de hija, ¿no? Y bueno, luego si quieres, te vuelvo un poco la palabra, podemos incluso hablar de todas las consecuencias que tienen el ponerse por encima de los padres. Porque yo lo que me di cuenta en mi caso particular es que me agotaba energéticamente muchísimo. Sí, 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 Diego. Vos sabés que justamente ayer atendí a una paciente y volviendo atrás, me hiciste recordar esto, pero es muy importante lo que vos decías, es como sentir el permiso de poder ser feliz y poder ser uno mismo, ¿no? Y esto que le pasaba a la paciente es que siendo muy joven, se creía superior a su madre y con la autoridad de perdonarla. Mm, Entonces, yo digo, le pregunto, ¿no? ¿Desde qué lugar te estás poniendo eh, para considerar que vos tenés que perdonar a tu mamá? ¿O sos juez, acaso? Y ahí es donde se dio cuenta que sí, realmente se estaba poniendo en un lugar de juez y no de hija. Entonces, cuando nos podemos ver desde qué lugar nosotros estamos vinculándonos, podemos tomar conciencia y decidir sí, soy la menor, soy la hija, vos sos la mayor, vos sos la mamá, vos sos antes que yo. Por eso es que te honro y agradezco la vida que me diste. mm, Y ahí es donde se acomoda, pero con convicción. claro. A la persona, bueno, que atendí ayer no la convencía mucho esto, entonces era tan arraigado su lugar de autoridad ante su madre que le pedí si podía tomar un paso atrás de distancia para que le pudiera ver a su mamá con claridad. Es un ejercicio de psicomagia energético. Y ahí si se atrevía a decir, te honro, mamá, y lo siento, no perdón, sino lo siento. Y ahí es donde ella realmente se conmocionó y se dio cuenta que sí, que gracias a su madre y a su padre es que existe y que le dieron la vida más allá de las circunstancias, que esas circunstancias son las que te permiten construirte, ¿no? Pero el te honro mamá, el te honro papá, gracias por la vida, te posiciona en un lugar eh, de hijo que honra el origen. Mm, Entonces eso te empodera también, te llena de ese poder de decir sí, más allá de las circunstancias, soy gracias a. mm. Sí, eso para mí lo que descubrí es que a nivel de las leyes energéticas también, cuando soy capaz de hacer eso, me reconecto, ¿no? Me reconecto a una fuente energética porque tengo dos, bueno, a nivel humano, ¿no? Dos fuentes energéticas principales, papá y mamá, que me transmiten la vida y están ahí y sirven de canal mientras están vivos y cuando no, pues es otra manera, pero también llega esa información. Entonces es como yo me estoy nutriendo de ellos, ¿no? Y de hecho ese es el orden, ¿no? Y cuántas veces vemos también que los padres se convierten en hijos de los hijos y empieza a Sí, invertirse el orden.
No estoy Mirá, diciendo que no hay que cuidar de los padres, eso está claro, sí, de una cierta manera, sí, pero sí, sí. querías... Esto sumado a esto, también la situación de ayer era que la abuela estaba en conexión directa con la nieta y las dos no veían ni la hija veía a la mamá, ni la abuela veía a su hija. Mm, Había como alguien invisible entre ellas dos. claro. Entonces, a la hija reconocer a su madre, ahí es donde la abuela pudo reconocer a su hija. Se le dio el lugar al linaje. Y esto que vos decías, eh, ordena y nos permite avanzar en la vida en libertad, con esos permisos y esa autoridad eh, del del Mm. adulto que acepta, ¿no? Me Y creo parece que fundamental ese orden. esa es como una palabra clave la que dices, aceptación, ¿no? Porque, Sí, sí, y ahí puede haber confusión, por eso me gustaría igual traer esto, antes de entrar igual un poquito en las heridas, puede haber confusión cuando se escucha, no, bueno, hay que aceptar, no puedo juzgar a mi madre, ¿no? De la manera me tengo que colocar como hija, significa que estoy por debajo, porque ella es antes, entonces soy, ¿no? Como, se puede interpretar como, y entonces que todo está permitido y tengo que seguir diciendo amén a mis padres de esa manera, ¿no? Y a mí lo que me gusta siempre recordar en esos casos es que no es porque acepto algo que tengo que estar de acuerdo con ese algo, ¿no? Puedo aceptar una situación, puedo honrar a mis padres y aún así decir, pero no puedo estar en contacto con vosotros. Y aún así decir, pero necesito liberarme de ese contacto sí, físico, por ejemplo, ¿no? Si es que sí, realmente tengo una, por ejemplo, una mamá o un papá que en su presencia sufro, aunque que sea físicamente, emocionalmente, mentalmente, da igual, pero si todo es un sufrimiento y la relación es profundamente tóxica, puedo hacer el ejercicio de decir gracias, te honro, te respeto porque me has dado la vida, pero aún así yo tengo mi vida y avanzo, sí, ¿no? Y eso es correcto. para mí es como importante recordarlo. Sí, sí, correcto. Una de las frases que acompaño a decir es esto, vos lo hiciste a tu manera y yo elijo hacerlo a la mía. Mm, Entonces ahí es donde se hace la distinción, de decir, acepto tu forma, más allá de los juicios, no tiene que ver con eso, sino que yo elijo hacerlo de otro modo, porque entendiendo que de ese modo a mí me generó dolor, sufrimiento o no fui feliz. Entonces voy a probar otra opción. mm, Y en este acto es donde me doy el permiso y doy aviso que me estoy tomando este permiso, que mm, estoy eligiendo hacerlo de otro modo. Y generalmente en en estos movimientos sistémicos, los padres toman muy bien la elección del hijo, la hija, que elige hacerlo a su manera, claro, entendiendo que ellos lo hicieron como pudieron claro. y que nadie tiene el manual del padre o madre perfecto Ujú. y que Está los hijos claro. son hijos de la vida y tienen que experimentar su existencia a su manera. A Claro. lo sumo, si necesitan algo, volverán al nido a buscar lo que necesiten, ¿no? Pero dejarlos volar. Mm. Y la importancia también de, porque algo que me doy cuenta muchas veces en relación a nuestros padres, tenemos la necesidad de que nos reconozcan, de que nos vean, de que estén orgullosos de nosotros, de que nos apoyen, ¿no? Hay toda esa necesidad que es bien natural. Y cuántas veces, ¿no? Incluso nos podemos poner en el rol del juez o de reprocharles cosas desde esa perspectiva de que necesito que me veas, necesito que veas mi dolor, necesito que me digas que lo sientas, necesito que me digas que me repares, necesito, ¿no? Y estoy en esa necesidad permanente y lo que a mí me gusta muchas veces compartir con la gente que acompaño es que ahí tú no eres libre, porque sigues dependiendo de que un día papá o mamá te diga, ah, sí, lo siento por eso, por eso. Y la forma más hábil de liberarse de esto es de decirles, mira, ¿sabes qué? Gracias por todo. Gracias, cojo lo que me habéis dado, que es la vida. Y si adentro de esta vida, pues todo lo demás ha sido una mierda, porque imagínate, he tenido padres drogadictos que me han pegado, que todo lo que tú quieras, que no es lo más común, pero puede pasar, pues decir todo lo demás, lo has hecho a tu manera, yo no lo voy a hacer así, lo dejo atrás y sigo mi vida, ¿no? Pero me libero. Yo tengo en mi propia familia ejemplos de personas que no han sido capaces de liberarse
y que siguen mirando a su madre como con esa necesidad de que haya una reparación o algo que ocurra, ¿no? Y mientras una persona está ahí, está en el odio, está en el miedo, está en el resentimiento y no avanzas en tu vida, ¿no? Entonces, bueno, insistir mucho en esto, ¿no? En que para poder liberarse realmente es importante tomar a los padres como están, como dije, Sí, decía. sí, sí. En este punto, este es en realidad el punto que hoy nos convoca, ¿no? Me encantaría leer, leer a las personas que nos vean, eh, qué piensan, qué sienten con respecto a esta postura que planteamos, ¿no? Más allá de las circunstancias o de los padres, son anteriores y nacimos de ello y por eso es la gratitud y, y a partir de ahí nuestra libertad y Mm, los permisos que nos otorguemos nosotros, ¿no? Esto de sanar y aceptar y darnos los permisos para ser nosotros mismos, cumplir claro. nuestro propósito en libertad y con conciencia. Y como Mm, padres, procurar desde el amor, como han hecho sin dudas la mayoría, entiendo yo, desde el amor, criar, formar a nuestros hijos desde ese lugar, ¿no? Y nuestros hijos tendrán también sus cuestiones que sanar y tomar y construirse a sí mismos en libertad. Así que es como estos eslabones que van y van y van y se van soltando y van generando y buenísimo por eso. mm. Qué buena, gracias. Sí, ahora, mira, porque tampoco nos queda mucho tiempo, me gustaría brevemente, igual podemos, a mí me gustaría nombrar las heridas de la niñez, pero yo creo que vamos a tener que hacer un vídeo entero para eso porque es algo que Sí, da para sí. No, hombre, está como la herida, la primera sería como la de rechazo, luego puede venir sí, la sensación de herida de abandono, ¿no? La sí, sensación de rechazo nos lleva a construir, bueno, a sentirnos, nunca nos sentimos en nuestro lugar, sentimos vergüenza, miedo en mostrarnos, en expresarnos. Son personas que van a construir una máscara un poco de huyente, desde muy, bueno, hablo muy en general, ¿eh? Luego tenemos la herida de abandono, ¿no? Que es una herida que, que nos conecta ahí con una enorme dificultad en estar en soledad, en estar solo. Y entonces, pues claramente eso puede generar unos seres muy dependientes, ¿ah? O, como sí, siempre, con la contrapostura, muy independientes, entre comillas, de fachada, ¿no? Tenemos la herida de traición también. La herida de traición es una herida que, bueno, que también es esa sensación de que básicamente no han sido ahí, no han, perdona, no han estado ahí cuando yo lo necesitaba, y me siento profundamente decepcionado, ¿no? Es una herida que viene un poquito más tarde y eso en general va a generar un comportamiento, puede generar un comportamiento de una persona muy controladora, una persona que necesita controlar mucho su ámbito y la gente que le rodea para no volver a conectar con eso, claro. sí, Tenemos también la de injusticia que has nombrado antes, que yo sí, también me identifico sí, mucho ahí. Eso es una herida muy poderosa también, muy potente, que nos va a desarrollar y muchos terapeutas estamos ahí en una especie de rol de salvador permanente de la humanidad y de todo el sí, mundo, ¿no? sí, sí, Y por fin la de humillación, ¿no? La de humillación, que es una herida que puede llevar a las personas a conectar con una parte un poquito masoquista, ¿no? Un poquito que me merezco vivirlo mal, de una cierta manera. Y así las nombro así por encima, para que igual si tú hay algo más que quieras añadir sobre esto, sabiendo que vamos a entrar más en detalle en otro... sí. En otro encuentro podemos desarrollarlas, hablar de las máscaras y cómo neutralizarlas, ¿no? Conscientemente. Claro. Cómo descubrir nuestra herida y cómo descubrir quizás proyectándonos en otros. Mm, Siempre me parece una herramienta súper importante esto del espejo, ¿no? Me parece genial eh, las heridas, las máscaras y cómo eh, neutralizar eso en nosotros, cómo sanar. claro. Bien. Ahora, Diego, me gustaría esto que hablamos al principio de nuestro encuentro, de regalarles una frase en estado meditativo o un estado de conciencia, ¿no? Que nos permita liberarnos. Más Perfecto. allá, insisto, más allá de las circunstancias que nos involucren emocionalmente con nuestros padres, poder tomar la distancia donde nosotros podamos sentirnos a salvo
Y en este ejercicio de visualizar con los ojos cerrados, a la distancia donde no sintamos un riesgo, hay personas que sí sienten temor o mucho de estas heridas, tomar la distancia donde no nos desajuste emocionalmente y poder decirle, querida mamá o querido papá, aunque te necesite mucho y todavía me duele, me acepto profunda y completamente y me abro a la posibilidad de liberar toda carga de dolor que no sea útil para fluir en el amor. Mm, Entonces, allí es un decreto que me habilito a mí a partir de ahora a esta posibilidad de liberación y de fluir en el amor. mm, Para mí, a partir de ahora en adelante. qué bonito. Espero que lo tomen, si les sirve, bienvenido. Me Ujú. encantaría leerlos, a ver qué les parece. ¿Te parece que igual podamos abrir un espacio de 3 minutos donde igual lo vas guiando directamente? Buenísimo, dale, dale, Sí. genial, Y así dale, yo lo voy dale. haciendo a la vez también y me sano un poquito más. Y Buenísimo. así la gente se puede sentir guiada en eso que vas compartiendo. Bien, buenísimo. Entonces ahora en una postura cómoda, tomando el aire por nariz y exhalando por boca, una respiración profunda, abdominal. Tomamos el aire, soltamos y ahí nos conectamos con la imagen de nuestros padres frente a nosotros, papá, mamá, a la distancia que sea acorde para preservar nuestro eje, donde podamos estar diciéndoles, querida mamá, querido papá, aunque te necesite mucho y todavía me duele, me acepto profunda y completamente y me abro a la posibilidad de liberar toda carga de dolor que no sea útil para fluir del amor. Gracias. Mm, Y así en este tiempo, con esta respiración profunda, nos abrazamos, conectándonos con fluir en el amor, que es la liberación para seguir construyendo nuestro camino en libertad y con todos los permisos otorgados. Gracias. Muchas gracias, Diego. Gracias. Gracias, María Celia, y gracias a todas y todos los que nos habéis seguido hasta aquí. Os recuerdo de comentarnos cómo vivís vosotros la relación con el linaje, con los padres, cómo está vuestro proceso. Y como siempre, suscribiros al canal, compartir este vídeo y apoyarnos si os ha gustado. Gracias, María Celia. Nos vemos pronto para otro vídeo, seguramente sobre las heridas o la pareja. Vamos a ver cuál hacemos antes, ya veremos. Y que te agradezco muchísimo. Gracias a vos y gracias a todos los que nos miren, nos acompañan, que nos apoyen, que puedan hacer propuestas de sus inquietudes, qué temas les haría bien que desarrollemos y allí estaremos acompañándolos como siempre. Muchas gracias. Chao. A ver cómo aquí.